Hola y bienvenidos a este canal. En el día de hoy vamos a hablar del problema del mal y la existencia de Dios. El problema del mal, según la definición más aceptada, es la pregunta de cómo relacionar la existencia del mal con el ser o una deidad omnipotente, omnipresente y omnibenevolente. Si es capaz y quiere hacerlo, ¿de dónde surge el mal? Según el problema del mal, Dios no existe. Esto se lo debemos a Epicuro, el cual se hizo la siguiente pregunta. ¿Es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz? Entonces no es omnipotente, decía Epicuro. Según el problema del mal, Dios no sería ni omnisciente, ni omnipresente, ni omnibenevolente, ya que estas son las cualidades que se pueden desmentir, debido a el siguiente problema, donde se divide en dos, en antiteodicea o proteodicea. El antiteodicea se puede explicar también como el problema lógico del mal, donde se enumeran de 1 a 7 características que a su vez se contradicen con lo explicado por los problemas de teodiceos. El primero de ellos dice que Dios existe. Dios es omnipotente, es omnisciente y omnibenevolente. Pero esto asimismo se contradice con los siguientes puntos. Si Dios fuera omnibenevolente, tendría que haber algo diferente al mal, o simplemente este ya no existiría. Si Dios fuera omnisciente, podría evitar asimismo todos los males, además de poderlos conocer todos, o sea que él sería capaz de poder distinguir con su lindo ojito, él podría distinguir todas las formas de los males y asimismo los podría evitar. Asimismo, si Dios fuera omnipotente, podría evitar. Y asimismo, si Dios fuera omnipotente, él podría evitar que con su omnipotencia, él podría evitar ese mismo que todo el mal del mundo se originara, ya que, como lo dije, es omnipotente. Sexto, si Dios fuera omnipresente, omnibenevolente y omnisciente, en teoría la maldad no existiría. No existiría la maldad. Pero ya vemos a eso en el siguiente punto. Si pasamos todo esto a un ámbito ya más del mundo, sabríamos todos que la maldad está en el mundo. Entonces, como la maldad está en el mundo, se puede decir que en ciencia misma Dios no existiría, ya que si Dios, como en el punto anterior, existiera y fuera omnipotente, omnipresente y omnibenevolente, no tendría por qué existir el mal. Pero si vemos el mundo, de nuestra realidad, sabemos que la maldad existe en el mundo. Entonces, como conclusión, en teoría, volviendo al punto anterior, Dios no existe. ¿Por qué? Por la explicación de los puntos anteriores. Ahora vamos a analizar el problema de la existencia de Dios por la teoría proteodicea. La principal pregunta que se hacen las personas que defienden la teoría del problema del mal proteodicea es la pregunta, dice, ¿valió la pena crear un mundo defectuoso? Para poder entender un poco del problema de la existencia de Dios, tenemos que dividirlo en dos. Los que son a favor de la existencia de Dios y los que son en contra. Ya veremos cómo se divide todo esto. Iniciaremos por los argumentos a favor. Se pueden encontrar los dos más representativos, que son los de Aristóteles y los de Santo Tomás de Aquino.
Aristóteles. Aristóteles por en sí hablaba de el primer motor. El- Aristóteles hablaba de algo llamado el primer motor. El primer motor. Que en sí era la fuerza primaria que hacía que todo, o sea, él movía el resto del mundo. Él en sí mismo, él movía el mundo. Ya que todo lo que hay en el mundo era movido por otra cosa. Un ejemplo que han puesto así desde la pelota de béisbol, el cual se mueve porque recibe un impacto de el bate de béisbol que le pega y hace que la pelota se mueva. Pero ¿qué mueve el bate de béisbol? El bate de béisbol lo mueve el brazo de la persona que lo está golpeando. Y asimismo, ¿qué mueve el brazo? El brazo lo mueve unos impulsos eléctricos que son enviados por el cerebro, y así seguiría este ciclo infinitamente. Pero asimismo todo tiene que ser movido por algo, y aquí es donde entra el primer motor. El primer motor como tal, como su nombre lo dice, es la fuente que origina todos los movimientos del mundo, de lo cual todo se deriva. Se puede decir que es algo como una especie de Dios. En sí es como si fuera Dios. Entonces, por lo tanto, este motor nada lo mueve. Él es el primer motor, por lo cual el motor es inmóvil. Este problema es parecido al que planteaban antiguamente las personas que vivían en Atenas, el cual era el problema de Atlas y la tortuga, que consistía en que ¿qué sostiene al mundo? Al mundo lo sostiene Atlas. Lo sostiene Atlas, que es un gigante de la mitología griega, ¿sí? Pero ¿en qué está parado Atlas para sostener el mundo? Atlas está parado en una tortuga. Está parado en una tortuga. Pero ¿sobre qué está parada esta tortuga? Sobre otra tortuga. Pero una tortuga más grande. Más grande. En sí mismo, todo este ejemplo es algo parecido a lo del primer motor. Sin embargo, este se caracteriza porque también es infinito, como ya lo decíamos, porque está el problema, o sea, Atlas está parado sobre una tortuga, que está parado sobre otra tortuga, que está parada sobre otra tortuga, que en sí mismo cada vez es más grande. Bueno, Santo Tomás de Aquino nos habla de que para poder demostrar la existencia de Dios hay 5 vías, las cuales son, bueno, la primera vía, que es la vía del movimiento, nos habla de algo parecido a lo que nos hablaba Aristóteles, que es la vía del primer motor, de que todo el mundo es percibido por los sentidos, que asimismos son la base o el fundamento para poder crear ese ciclo de movimientos. Y él también le daba el término que le asimiló Aristóteles a esto, que lo denominó también el primer motor. En la segunda vía, de hechos, nos habla de la eficiencia. De la eficiencia, donde todo en sí mismo es el control de, o sea, nos habla del mundo sensible y de cómo tiene que tener unas causas de eficiencia para que todo se pueda mover. En sí mismo, habla de que hay una causa anterior a todas las causas, ya que estas por necesidad no pueden ser infinitas, ya que si fueran ya que existe algo llamado las causas subordinadas, que en sí mismo contradicen en teoría todo el ciclo infinito que tiene las causas eficaces. A este inicio, o la primera causa eficaz, él la llama el primer motor, y en sí mismo es Dios. Es simple y llanamente Dios, ya que él sería la principal causa de que todo en el mundo tuviera una causa eficiente.
que en sí mismo es el hecho de ser útil. La tercera vía es también la inteligencia, donde en simples palabras nos habla de que tiene que haber algo que nos pueda simplificar todo esto, y a esto simplemente lo llaman Dios. Es como, o sea, nosotros necesitamos de Él, pero Él en sí mismo, al ser el todopoderoso, omnipresente y al ser incluso anterior al tiempo, Él no nos va a necesitar a nosotros para Él no somos tan importantes, pero en sí mismo Él nos da importancia. O sea, en la teoría Dios no lo necesita a nosotros, pero nosotros sí necesitamos a Él. Pero Él no lo necesita porque Él en sí mismo, Él es perfecto. Ya esto se le conoce como la causa de la contingencia o la causa de la necesidad. La cuarta vía nos habla de los grados de perfección. Grados de perfección. En tanto, todos los seres de este mundo tienen algo que los hace destacar en sí mismos, como lo puede ser la bondad o incluso la belleza, de los cuales respecto al mundo tiene que haber por necesidad un modelo el cual los haya creado para asimismo tener ese reflejo, ese instinto de perfección que en sí mismo se ve reflejado en cada ser vivo. En sí, la quinta causa, también conocida como la finalidad nos habla de que tiene que haber un ser inteligente el cual nos dirija, ya que nosotros, al ser inorgánicos, tenemos un fin. Por lo tanto, carecemos de ese conocimiento necesario para poder llegar a sobrevivir y a sobrellevar nuestras vidas. En tanto, nos somos dirigidos por un ser inteligente, el cual nosotros llamamos Dios. Dios. Y pues esta sería la explicación de Santo Tomás de Aquino. Ahora, vamos a hablar de los argumentos en contra de la existencia de Dios. Esto se puede dividir en varias ramas, que son las siguientes. Los argumentos en contra de la existencia de Dios se pueden dividir en 6. El primero es los argumentos empíricos. Los argumentos empíricos. Los argumentos deductivos. Los argumentos inductivos, los argumentos subjetivos, también por otra parte podemos hablar de la doctrina ateísta min masa, y también de la doctrina ateísta Sankhya. Estas son las tres fuentes los 6 argumentos en contra de la existencia de Dios. Bueno, los argumentos empíricos nos hablan de cómo en sí mismo se puede tener unos argumentos que son basados en hechos reales, que son estipulados, en tanto haya pruebas de estos. Está el argumento de revelaciones inconscientes, en donde en sí mismo la Biblia como tal, este librito no está escrito en sí mismo por Dios, sino que está escrito por personas que han sido iluminadas por medio del Espíritu Santo para que escriban la Biblia. Pero como tal no hay una prueba consistente de que haya sido por obra de ellos, que fueron iluminados,
sino más bien se tiene la creencia de que en sí mismo por Dios, sino que está escrito por personas que han sido iluminadas por medio del Espíritu Santo para que escriban la Biblia. Pero como tal no hay una prueba consistente de que haya sido por obra de ellos que fueron iluminados, sino más bien se tiene la creencia de que asimismo la Biblia fue creada como un tipo de adoctrinamiento o un tipo de gran mentira. Bueno, en los argumentos deductivos nos hablan de que hay ciertas contradicciones que se pueden deducir en base a las características que se le aplican a Dios. Por ejemplo, está la paradoja de la omnipotencia, en la cual ya habíamos explicado antes que se basaba en sí mismo, la omnipotencia se basaba en que Dios era un ser todopoderoso. Entonces se crean ciertas preguntas que se pueden entrar en conflicto con este argumento de la omnipotencia, ya que podría ser una de las siguientes preguntas: ¿acaso Dios podría crear una roca que ni siquiera Él mismo fuera capaz de levantar? ¿O acaso Dios podría crear a un ser que fuera muy más superior o más poderoso que Él? Son preguntas que se han hecho y que en sí mismo no tienen una respuesta. Y si la tienen, pues sería obviamente porque no es omnipotente, ya que no puede crear una roca que ni Él puede separar, levantar, o Él no puede crear un ser que es mucho más poderoso que Él. Bueno, los argumentos inductivos, hay uno que es como que es el más puntante, que es como el que más me agrada, que es el problema de la razón. En tanto, si Dios nos hubiese creado, entonces nosotros como seres humanos tenemos deseos, tenemos carencias, tenemos necesidades. Y estas tres características son propias de los humanos. O sea, no se ha visto como tal que otras especies en la Tierra tengan esta necesidad. O sea, nosotros queremos algo y lo creamos como una necesidad. Tenemos deseos, tenemos ambición, y en tanto tenemos carencias, ya que nos sentimos imperfectos. Y en tanto esto se podría decir que Dios no puede tener características humanas. Y si las tuviese, ha sido porque nosotros lo hubiésemos creado a Él. Bueno, los argumentos subjetivos son los que se basan en los testigos o en esos que eran religiosos, que ante no haber una respuesta clara de Dios, se sienten decepcionados, y de ahí es de donde nace de donde se da el argumento de la decepción. Se da el argumento de la decepción, ya que Dios no provee de lo que ellos como tal necesitan o ellos quieren, sino que no hay una respuesta. Simplemente Él no da ese control o ese poder que Él tiene para ayudarnos a nosotros a poder llegar a ser o tener cosas que nosotros necesitamos. La doctrina ateísta Sankhya, que es una doctrina hindú, nos dice que se contradice por motivos metafísicos. En tanto Dios al ser un ser inmutable, no puede haber creado un mundo que está en constante cambio, debido a que sería en contra o no tendría sentido, porque se contradeciría con lo establecido, ya que Él se le define como un ser que es inmutable y que no cambia por las circunstancias. Así que un mundo que constantemente está en cambio va en contra
de la inmutabilidad que se le da a Dios. Bueno, la doctrina ateísta mismasa nos dice que como tal no hay argumentos que puedan probar una existencia de Dios. En tanto esta sea una invención o una creación del hombre para así poder dar como un sentido a su vida y tener esa aseguración de que después de la muerte va a haber algo que los va a cobijar. Y pues en sí mismo, como no hay argumentos que son probatorios, en sí mismo se contradice. Muchas gracias por ver el video y por favor suscríbase a mi canal. Gracias.